Muchísimas gracias, Alfonso. Bienvenido otra vez a tu segunda intervención aquí con nosotros. Ya la primera vez que le presenté como el dentista mejor formado del mundo y así lo considero, porque después de 9 años de posgrado creo que la cantidad de información que tiene en su privilegiado cerebro es capaz de casi todo. O sea que muchísimas gracias por compartir. Sé que yo no la he visto, pero sé que es espectacular y muchísimas gracias por compartirla otra vez con todos nosotros. Muchas gracias, John. Bueno, buenos días a todos. Gracias por quedaros tan tarde. Sé que ayer fue una noche dura para algunos. Intentaré ser lo más breve posible. Yo creo que en 45 minutos hacemos la ponencia juntos. Y además lo digo juntos porque quiero que de alguna manera estéis involucrados. ¿Podemos conectar pantalla, por favor? El título de mi conferencia es la toma de decisión, los criterios que usamos a la hora de elegir el material restaurador dentosoportado. El láser, ¿no? Aquí está. Lo que no está es en la pantalla. Ahora ya está, perfecto. Bueno, creo que esto es una decisión que nos atañe a todos en la clínica, o no. Esto me pasó en la última EAO. Teníamos una presentación de investigación, una comunicación oral clínica, y cuando el técnico estaba en el escenario funcionaba. Del momento que el técnico salía del escenario, dejaba de funcionar. Y al final tuvo que quedarse en el escenario y funcionó. A ver, ahora, ¿te quedas o no te quedas? Bueno, decía, a la hora de decidir el material restaurador es algo que nos atañe a todos, tanto directa o indirectamente. Yo creo que te tienes que quedar en el escenario. Espera, puede ser, me ha pasado alguna vez, puede ser mi conector. Bueno, voy a seguir. Muchos de vosotros restauráis, muchos de vosotros no restauráis directamente, pero colocáis los implantes, hacéis la periodoncia, hacéis la ortodoncia, sobre la que después se restauran los casos. O sea que al final, a la hora de decidir con qué material restauráis vuestros dientes, es algo que estamos todos, o que nos sucede a todos los días. Entonces, quería traeros una sorpresa, algunos ya habéis escuchado la historia, y es esto. En esta caja, bueno, lo de Montblanc no debía salir. En esta caja tenéis el bloque del material restaurador de vuestros sueños. El material restaurador al que le pedís mecánica, que tenga una buena mecánica. El material restaurador al que le pedís una buena estética, unas buenas propiedades visuales. El material restaurador al que le pedís longevidad, es decir, que lo colocáis en boca y que pueda estar con una alta supervivencia después de muchos años. Y al final de la presentación revelaré el contenido de la caja, ¿vale? La caja la voy a dejar encima del proyector y al final veremos lo que hay dentro de la caja. Bueno, siempre me gusta empezar con un caso clínico. ¿Cómo restauraríais este caso? Venga, Juanjo, ¿qué le meterías? Paciente con una rehabilitación oral que la hemos levantado, estaba descontenta. Esta es la situación con la que encontramos, tetraciclinas, unos tallados relativamente agresivos. ¿Cómo restaurarías el caso? ¿Tiene pasta? Es suiza, o sea que tiene toda la pasta del mundo y encima es oftalmóloga. O sea que lo que queráis. También, pero por ejemplo, algunos podríais pensar, el pilar es muy oscuro, nos podemos ir a una ceramometálica o quizá nos vayamos a una circonia. Se os pasan cosas por la cabeza, pero quizá el color es lo que os hace decidir. Vamos, por ejemplo, en cambio a este caso. Tenemos algunos dientes que han sido tallados para carillas, tenemos otros dientes que tenían coronas que hemos removido y que ahora queremos restaurar. ¿Cómo restauraríais este caso? ¿O con qué material restauraríais este caso? Se oyen cerámicas vítreas. Feldespático, por ejemplo, es un caso que nos pide unas condiciones o unos requerimientos estéticos diferentes. Entonces, cuando vemos los dos casos, uno no tiene nada que ver con el otro. Aquí, por ejemplo, es una paciente que nos pide función. Estamos rehabilitando todos los dientes, lo cual no tenemos dientes de referencia que marcan la estética del caso.
Nos pide un levantamiento de la dimensión vertical, lo cual nos estamos yendo hacia factores mecánicos, quizá menos estéticos. En cambio, el caso de la derecha es todo lo contrario. Es una azafata de vuelo que nos viene pidiendo que mejoremos la estética de su sonrisa, tiene dientes muy blancos, tiene dientes de referencia con un valor muy alto y con una translucidez muy alta, y no estamos restaurando todos los dientes, no podemos empezar tabula rasa. Entonces, hemos siempre de pensar de qué factores nos ayudamos a la hora de decidir con qué restauramos. Y con esto siempre me gusta hacer esta analogía. Yo os pregunto, 2 más 2, 4. De tal palo, tal astilla. Rápido. Habéis contestado intuitivamente, no habéis tenido que pensar nada. Ese es el sistema 1 en la toma de decisiones de nuestro cerebro. Es intuitivo y es reflejo. En cambio, si os digo 17 por 24, amigo, aquí ya es diferente. Tenéis que pensar 10 por 24, 240. 7 por 20, 140. 7 por 4, 28. Lo ponéis todo junto, 408. Es decir, habéis tenido que calcular. Ya no viene así de rápido. Habéis tenido que pensar. Bueno, esto lo que está sucediendo es que el sistema 2 de vuestro cerebro está descrito por un libro muy conocido que os recomiendo que leáis, de Daniel Kahneman, premio Nobel hace unos pocos años. Se llama Thinking Fast and Slow y lo que hace es nos analiza la forma que tiene nuestro cerebro de pensar. La gran mayoría de decisiones que tomamos todos los días se rigen bajo el sistema 1, que es pura intuición, no necesitáis pensar. En cambio, un pequeño porcentaje, que se corresponde al 5% de las decisiones que tomáis, están basadas en ese raciocinio. La elección del material restaurador, lamentablemente, muchas veces cae dentro del sistema 1. No, es lo que aprendí en la universidad. Mi técnico solo trabaja con circonia. Es que el paciente no me acepta la ceramo metálica. Eso es un sistema 1. No, ni siquiera pensáis cómo restauráis vuestros casos, vais directamente a lo que estáis acostumbrados. Y en realidad deberíamos mirar caso a caso, deberíamos pensar cuáles son los factores de cada caso y usando ese sistema 2 decidir cómo queréis restaurar. Y precisamente estas son las 3 ideas que se os tienen que activar a la hora de decidir, primero, qué material utilizáis, cuáles son los objetivos del tratamiento, qué material vais a utilizar y finalmente talláis, y no viceversa. Tallo, tomo una impresión y entonces le mando la impresión al laboratorio para que me diga con qué restauro. Es al revés. Primero tenéis que saber hacia dónde vais, qué material usar y luego se talla. Entonces, estas son las 2 bombillas de las que vamos a hablar hoy, las 2 primeras. ¿Cuáles son esos objetivos del tratamiento que marcan el material? ¿Y cuáles son las diferencias mecánicas, estéticas y de longevidad del material? De preparaciones hoy no hablaremos porque no nos da el tiempo. Entonces, queremos marcar una hoja de ruta, queremos saber hacia dónde vamos. Estos son 3 casos que vamos a resolver al final, algunos ya los habéis visto, son los 2 primeros que os enseñaba al principio. Tenemos a Anita, 58 años, oftalmóloga. Tenemos a Daniela, 46 años, azafata. Y tenemos a Marco, 46 años, obrero. Todos son pacientes tratados en la Universidad de Zúrich. Y lo que queremos es saber hacia dónde vamos. Vamos a restaurar todos los dientes, algunos dientes, vamos a extraer algunos dientes, vamos a cambiar la línea de sonrisa, vamos a cambiar el plano oclusal, hacemos un cubrimiento radicular o no lo hacemos, cambiamos la forma de los dientes, el color. ¿Cómo empezamos con el caso? Con un mock-up. El mock-up nos da la hoja de ruta, nos dice hacia dónde queremos ir. Aquí, por ejemplo, nos dice que efectivamente que tenemos que tratar todos los dientes, que tenemos que abrir la dimensión vertical, que no queremos que los dientes sean demasiado largos, luego a lo mejor combinamos el tratamiento restaurador con un tratamiento mucogingival de recubrimiento radicular. En este caso vemos que simplemente alargando el borde incisal cambia completamente la dinámica de esa sonrisa. Y aquí, por ejemplo, el mero hecho de restaurar la estructura dentaria perdida a nivel proximal y a nivel incisal, sin tener un cambio significativo de color, también le cambia completamente la estética al paciente. Entonces, tenemos que saber hacia dónde vamos. Y como decía uno de nuestros mentores en la Universidad del Sur de California, Winston Chi, él decía, "If you don't know where you're going, you will never get lost". ¿No? Si no sabemos dónde vamos, nos perdemos y ni siquiera sabemos que estamos perdidos. Vale, pues ¿cuáles son esos factores a nivel del paciente que tenemos que tener en cuenta para decidir qué material usamos? Tenemos el motivo de consulta del paciente, tenemos los requisitos estéticos del caso y finalmente
sobre los dientes que nos queremos apoyar, ¿cuánta estructura dentaria nos queda? Hablemos del objetivo de tratamiento, el motivo de consulta. Si nos viene un paciente por un motivo estético y lo que nos pide es estética, quizá nos decantemos más por las cerámicas vítreas. Las cerámicas vítreas tienen una fase vítrea, una fase feldespática, que es la fase estética, es la que permite el paso de la luz, y nos vamos a ir a restauraciones como, por ejemplo, una feldespática o un disilicato de litio. En cambio, si el paciente lo que nos pide es función, porque no puede masticar, porque queremos levantar la dimensión vertical, nos iremos hacia reconstrucciones que hayan sido demostradas que tienen buenas fuerzas mecánicas, como puede ser una circonia o como puede ser una ceramometálica. Y si en cambio lo que nos pide es salud, a lo mejor nos vamos a basar no tanto en la parte mecánica o estética, sino que los márgenes de esas restauraciones sean supragingivales. Entonces hay que pensar, ¿cuál es el motivo de consulta? Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuáles son los requisitos estéticos del caso? 2 cosas a tener en cuenta. El color del sustrato, el color del pilar y las propiedades ópticas de los dientes adyacentes. Si el pilar que queremos restaurar es extremadamente claro, podemos utilizar verdaderamente cualquier material. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad de ser opacos y de tener que enmascarar la parte oscura del pilar. Podemos irnos a un disilicato, a una feldespática, etc. En cambio, cuando empezamos a ver que los dientes a restaurar, en este caso estos 2 centrales, son muy oscuros, tenemos que pensar o bien en un material más opaco, como puede ser, por ejemplo, una circonia, o quizá un material que tenga mayor grosor, un disilicato, pero entonces nos hace ser más invasivos porque tiene que ser más grueso. O finalmente, si tenemos un caso como el primero que veíamos, extremadamente oscuro, nos iremos entonces a un material muy opaco, como puede ser una circonia monolítica o una restauración ceramometálica, donde esos 0,3 o 0,5 milímetros de cofia, de núcleo metálico, nos permiten luego el poder enmascarar ese color oscuro. Y en segundo lugar, nos tenemos que fijar en los dientes adyacentes que van a marcar la estética del caso. Aquí, por ejemplo, queremos restaurar estos 2 centrales, corona implantosoportada y dentosoportada, pero vemos que los dientes adyacentes tienen un valor muy alto. Valor es cuánto de blanco tienen esos dientes. Entonces, por ejemplo, aquí, teniendo en cuenta que el valor de esos dientes de referencia es muy alto, es muy blanco, muy opaco, viene perfecto para hacer 2 coronas de circonia. En cambio, cuando esos dientes de referencia, los laterales, los caninos, tienen un valor más bajo, son más translúcidos, son más oscuros, nos podemos ir a una restauración vítrea o incluso a una ceramometálica. Lo marcan los dientes adyacentes, no lo marca el laboratorio, que ni siquiera ha visto el caso. Otro factor a tener en cuenta es la translucidez. ¿Qué os parecen este central y este canino? Son muy opacos. Los dientes del propio paciente son muy opacos. Pues nos iremos entonces a una restauración que sea opaca, por ejemplo, una circonia. Y en cambio, si los dientes adyacentes de referencia, como pueden ser los laterales y los caninos, son extremadamente translúcidos, nos vamos a una feldespática o a un disilicato de litio. Aquí veis los casos resueltos, con el nombre del técnico de laboratorio abajo, los 2 centrales, con 2 coronas circoniosas, que perfectamente se mimetizaban con ese valor alto de los dientes adyacentes. En cambio, este paciente, donde el valor era muy bajo, nos vamos a restauraciones con valor bajo y pegan en la estética del caso. Si a este paciente le pongo estas coronas, no pega ni con cola, porque tenemos valor bajo y valor alto. Y lo mismo pasa con las de la derecha, donde lo que estamos midiendo es la translucidez. Aquí tenemos dientes muy opacos, le restauramos con una carilla gruesa, mayor a 0,5 milímetros, y de un disilicato más opaco. Y en cambio, en este caso, donde hacemos carillas en el lateral, en el central y en el lateral, y una corona implantosoportada, nos vamos las carillas de feldespáticas y la corona de disilicato de litio, porque queremos resaltar esa translucidez. Y por último, lo que miramos es, sabemos el motivo de consulta, sabemos cuáles son los requerimientos estéticos del caso, y ahora tenemos que pensar en el diente al cual voy a usar, voy a adherir, voy a cementar, cuánto espacio tiene. Para esto hemos de saber dónde queremos acabar, nos lo ha dado el mock-up, y dónde está el diente. Este caso y este caso no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos espacio y aquí tenemos más de 1,5 milímetros de espacio. ¿Por qué nos afecta? Porque cuando tenemos un espacio mínimo para restaurar, el tipo de cerámica que vamos a usar, en función de su método de fabricación, va a ser una cerámica vítrea posiblemente inyectada.
porque nos vamos a grosores de 0,6, de 0,7, muchas veces incluso no fresada, porque las fresadoras no nos dan en los márgenes esos grosores tan finos. En cambio, si tenemos un caso que, sabiendo en dónde queremos estar, otra vez marcado por el mockup, tenemos 1,5 milímetros, pues muchas veces no importa el material restaurador que vayamos a utilizar, porque tenemos suficiente espacio para utilizar, por ejemplo, un núcleo metálico y después cargar cerámica, o una circonia y después usar cerámica de revestimiento. Importa menos, a más espacio, importa menos. Pero claro, ¿qué determina el espacio? ¿Cuánto tallamos? Y os presento un estudio clásico que muchos conoceréis. Edelhoff y Sorensen midieron por primera vez la cantidad de estructura dental removida con diferentes diseños de preparación. ¿Qué es lo que hicieron? Tallaron carillas en un tipo odonto, tallaron puentes adheridos en un tipo odonto y coronas. Y lo que hicieron es midieron esa estructura dental removida con un análisis gravimétrico. Aquí tenéis, por ejemplo, el central, el lateral y el incisivo, que fueron tallados con diferentes tipos de restauración. Y os enseño ahora la cantidad de estructura dental removida. Para un puente adherido necesitamos tallar un 5% de estructura dental removida. Para una carilla, por ejemplo, entre un 8 y un 17, en función de cómo grande sea. Pero es que para una corona cerámica, 64, y para una corona ceramometálica, 72% de la estructura dental necesitamos tallar, necesitamos remover para hacer una preparación clásica. Una corona cerámica requiere de 5 veces más de estructura dentaria removida que una carilla. Quedaros con ese dato. ¿Por qué esto es importante? ¿Tiene algún efecto a nivel del diente? Por supuesto. Existen varios estudios que siguen los dientes a largo plazo, como por ejemplo este de Walderhaug, que lo que hace es sigue 300 dientes vitales con tallados para coronas o para puentes a 25 años. Veamos cuántos dientes permanecen vitales a lo largo de ese tiempo. El primer año todos, al de 5 años perdemos un 2% de vitalidad, al de 10 años un 8%, 20 años un 13% y 25 años un 17% de dientes pierden vitalidad. Y cuando miramos los puentes, no en coronas unitarias, sino en puentes, este porcentaje cae al 60%. Quiere decir que nuestros tallados acaban en dientes no vitales. Además, a la hora de remover estructura dentaria, tenemos que entender que si queremos cementar, sobre todo con un protocolo adhesivo, nada tiene que ver si usamos el esmalte que la dentina. Para eso es importante conocer cuáles son los grosores de ese esmalte y de esa dentina, que a nivel cervical llegan a grosores de hasta 0,2 y 0,3 milímetros, lo cual cualquier tipo de tallado, aunque sea mínimo, se lleva por delante el esmalte. Ya no estamos adhiriendo sobre esmalte, estamos adhiriendo sobre dentina. Y sabemos por los diferentes estudios de adhesión que la fuerza de esa adhesión no es igual en esmalte que en dentina. A nivel clínico, ¿qué quiere decir esto? Que las restauraciones de cerámica que se cementan adhesivamente, sobre todo sobre esmalte, tienen una mayor supervivencia que las cementadas convencionalmente, con cementos no adhesivos. Y, en segundo lugar, por ejemplo, un estudio clásico de Galli-Brurel, que las carillas tienen una mayor supervivencia cuando son cementadas sobre esmalte versus dentina o versus composite. Muy bien. Cerrando este primer capítulo, estas son las conclusiones a la hora de decidir qué material restaurador utilizamos. En primer lugar, la importancia del mockup. El mockup nos da una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir. En segundo lugar, hemos de tener en cuenta el motivo de consulta del paciente. No es lo mismo si nos pide estética, función o salud. Cuando analizamos la estética del caso, tenemos que ver dos cosas. ¿Cuál es el color del diente pilar? Cuanto más claro, podemos irnos a cerámicas más estéticas, las de que tienen una fase de vidrio, vítreas, y cuanto más oscuro, a cerámicas más opacas. Y finalmente, los factores ópticos de los dientes adyacentes, que vienen marcados por el valor, como de blancos son, y por la translucidez. Y a nivel de estructura dentaria, ¿qué espacio bucal tenemos? Cuanto menos espacio, nos vamos a cerámicas inyectadas, a cerámicas vítreas. Cuanto mayor espacio, tenemos más flexibilidad. Y finalmente, la calidad, no solo la cantidad, sino la calidad de la estructura dentaria, el mirar si estamos en esmalte o si estamos en dentina. Primera parte de la presentación. Segunda parte de la presentación, los materiales en sí mismos. Ya hemos repasado hacia dónde vamos, motivo de consulta, requerimientos estéticos, estructura dentaria sobre la cual vamos a cementar. Ahora vamos a decidir qué material vamos a utilizar. 3 factores a tener en cuenta: mecánica, estética y longevidad.
Estos son los materiales restauradores de los cuales disponemos o que se utilizan a día de hoy más comúnmente. Tenemos los materiales basados en composites, que son las resinas nanocerámicas, de las cuales veremos a continuación. Hay muchas, y muchas veces las propias compañías no las llaman como tal, hablan de cerámicas híbridas y no son cerámicas híbridas, son composites con rellenos cerámicos. La cerámica infiltrada con polímero, que muchos conocéis, en AMIC. Cerámicas vítreas, ya sean feldespáticas o disilicato de litio, o las policristalinas, antes se incluían las aluminosas, que cada vez se usan menos, y prácticamente nos quedamos con la zirconia, con diferentes óxidos de itrio que ayuda a estabilizarla a temperatura ambiente, o con 5, 4 o 3 moles de itrio. Veremos por qué eso es importante. Entonces presento este caso. Corona hecha con lava, que es una resina nanocerámica que fractura. El paciente nos viene a la universidad y nos dice, me quiero cambiar la corona, ¿qué ha pasado? Bueno, pues a la hora de contestarle qué ha pasado, vamos a entender un poquito de cuál es la estructura de estos materiales. Entonces os presento 4 diapositivas donde aparecen los materiales que más usamos. En este caso es una resina nanocerámica. En azul vais a ver siempre la composición. Vais a tener el bloque que comúnmente se utiliza, un caso ejemplo, la microscopía electrónica de ese material y finalmente las propiedades. De manera muy breve, no os quiero aburrir. Resina nanocerámica, ¿qué es lo que tiene? Tiene una parte orgánica e inorgánica. La parte inorgánica es el relleno que tiene, que le sirve para darle volumen, muchas veces para darle a veces radiopacidad, sobre todo resistencia mecánica. Y finalmente la parte orgánica son los diferentes monómeros que unen todas las partículas que estáis viendo ahí. ¿Qué requisitos mecánicos tiene? Muy parecidos a los de la dentina. Os pongo a la derecha los del propio diente. Tenemos de 200 a 300 megapascales, parecido a la dentina, con un módulo de elasticidad, una flexibilidad, por llamarlo así, parecida a la dentina, muy diferente al esmalte, y una resistencia a la fractura, que quiere decir resistencia a la propagación de grietas, de 2. Si lo comparamos, por ejemplo, con el siguiente material, que es el PICN, la cerámica infiltrada con polímeros, vemos que tenemos una matriz cerámica, un entramado cerámico que ha sido inyectado con polímeros. El clásico que se conoce es el ENAMIC, aquí hicimos, por ejemplo, unas coronas de ENAMIC, y queremos ver cuál es la resistencia de ese material. Muy parecido al material anterior, estamos sobre 200 megapascales, que es el de la dentina, por debajo del esmalte o de otros materiales reforzados. Un módulo de elasticidad menor, a mayor es el número, menor se puede deformar, menos se puede deformar el material, y finalmente una resistencia a la fractura parecida. Son materiales que para el frente anterior son muy útiles, pero no necesariamente para el frente posterior. Ahora pasamos con las cerámicas vítreas. La feldespática es la clásica con la que se empezó, que tiene 2 partes, la fase de vidrio feldespático, que es la estética, es la que permite el paso de la luz, y luego el relleno, que ya sea como colorante o pacificante, que son partículas de vidrio. La clásica, por ejemplo, es Vitamark II, 2 carillas feldespáticas que se realizaron en este paciente sobre los centrales, y aquí lo que podéis ver es la fase vítrea con esas pequeñas partículas, pero que permiten el paso de la luz. Por eso es la más estética. A nivel mecánico, muy parecido al anterior que os acabo de enseñar. Pasamos ahora a una cerámica vítrea, pero en este caso está reforzada. ¿Y con qué está reforzada? Con estos cristales de disilicato, que son los que veis aquí. Tiene la misma fase, que es vidria, feldespática, pero está reforzada. ¿En qué supone eso clínicamente? Que tengamos una resistencia mayor. Ya no estamos en 200, hemos duplicado o triplicado. Son cerámicas que en cambio son menos flexibles, tenemos un módulo de elasticidad más alto y una resistencia a la fractura parecida. Como podéis ver en estas dos carillas, ya no son tan estéticas y tan transparentes y translúcidas como las anteriores. Y finalmente, si nos vamos a los materiales policristalinos, como puede ser la zirconia, lo que podéis ver es que ya no hay fase vítrea, hay cristal contra cristal. El cristal contra cristal, como podéis ver aquí, hace que tenga una resistencia la más alta, entre 600 y 1200, porque el rango, la variabilidad es mayor, depende de con qué esté estabilizado esa zirconia. Si utilizamos, por ejemplo, 5 moles de óxido de itrio, nos vamos a un valor menor, es menos resistente y existe más espacio entre los cristales. Resultado, una zirconia más translúcida, más estética. Si nos vamos a una de 3, estamos en 1200, extremadamente resistente, pero no se permite el paso de la luz porque están todos los cristales unos contra otros y es menos estética. Este es un caso, por ejemplo, de Luis. Como podéis ver, es una zirconia muy blanca, pero es completamente opaca. Vale, entonces, ¿esto qué quiere decir?
Depende de cuáles sean los umbrales clínicos en la boca. Estos números están muy bien, pero ¿cuáles son las fuerzas que se generan en la boca? Los estudios arrojan 300 megapascales como las fuerzas que se generan en la oclusión en sectores posteriores. Existen diferentes estudios, lo cual quiere decir que los que pasan el test mecánico son estas tres. Son o el silicato de litio o la zirconia. Las demás no deberían usarse en sectores posteriores y, sobre todo, no como puentes. Y estas son las recomendaciones en este cuadro que os presento de la compañía en función de qué tipo de materiales se está usando, lo que comúnmente conocemos como los bloques de CAD/CAM con su marca comercial, y si se pueden utilizar para restauraciones parciales, overlays, onlays, carillas, unitarias o puentes. Del primer grupo, todas se pueden usar como restauraciones parciales, todas menos lava, que es la que tenía el paciente, se pueden utilizar para coronas unitarias, y ninguna debería usarse para puentes, exceptuando, según esta compañía alemana, Luxacam, que dice que se puede utilizar para puentes. Esto habría que mirarlo. En segundo lugar, lo que se denomina cerámicas híbridas, lo mismo, para parciales unitarias, nunca para puentes. Si pasamos a las cerámicas vítreas, todas para parciales, todas para unitarias, protocolo adhesivo, y ninguna para puentes, excepto quizá en el sector anterior IMAX Press o IMAX CAD, que algunos realizáis puentes de IMAX en el sector anterior, sí se puede, pero con cuidado, en sector posterior no está recomendado. Y finalmente la zirconia, muy interesante, restauraciones parciales no, ¿por qué? Porque no se adhiere la zirconia, lo cual no se deberían hacer restauraciones de zirconia parciales, no quiere decir que no se pueda, pero no tenemos la ciencia que lo soporte. En cuanto a coronas unitarias, perfecto, y en cuanto a puentes, perfecto, quizá exceptuando la más translúcida, esto es amarillo, aunque no se vea muy bien, que es la que está estabilizada con 5 moles de ytria, la que comúnmente se denomina la HT, la translúcida, pero que ya no tenemos esos megapascales por encima de 1000. ¿Qué le recomendaríamos a este paciente? Que se hiciese una corona o, digamos, carilla 3/4 de disilicato o de zirconia, no de un material de composite. Vale, veamos ahora, por ejemplo, este caso. ¿Qué os parece esta carilla? Esto es una carilla en 1-2. Esto es una corona implantosoportada y el resto son los propios dientes del paciente. A mí esa carilla no me encanta. ¿Por qué? El valor, aunque es un poco alto, no es malo, pero es extremadamente opaca. Esta era la situación inicial. Lo que se intentó es enmascarar la parte oscura de ese pilar y acabó la carilla siendo demasiado opaca. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar esto? Es importante entender la relación entre translucidez y espesor. Os presento este estudio de manera muy breve. Lo que hace es un estudio in vitro, mide diferentes cerámicas vítreas y zirconios, y lo que se da cuenta, en este eje horizontal veis un mayor grosor del material, aquí de disilicato y aquí de zirconia. A mayor grosor del material, menor es la translucidez. Entonces, lo que podemos concluir es que la translucidez de los materiales está influenciada por el tipo de material, menos translúcido el zirconio que las cerámicas vítreas, y por el espesor. A mayor espesor, menor translucidez. Entonces, os presento estos casos, resuelto los dos con carillas, tanto este como este. Ahora quiero que hablemos de estratificación versus monolíticas. ¿Cuál creéis de los dos que son carillas estratificadas y cuál creéis que son carillas de disilicato monolíticas? ¿Qué os parece este caso? Mirad la parte más cervical. Monolítica al principio, destratificada después, vale. Te lo compro. Y luego, en cambio, esta es monolítica. No tenemos, el laboratorio no ha cargado una cerámica para hacerla más translúcida, para sacar a relucir esas tinciones superficiales, esos mamelones. ¿Cuándo hacemos una versus la otra? ¿Cuándo nos vamos a una restauración estratificada versus una restauración monolítica? Pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta los factores estéticos de los dientes de referencia. Cuando las propiedades ópticas son muy simples, son dientes opacos, nos podemos ir a una monolítica. Cuando por el contrario los dientes de referencia tienen una alta translucidez, la estructura interna superficial es compleja, tiene tinciones, nos vamos entonces a una estratificación. La posición en la arcada, regiones posteriores clásicamente monolíticas, anteriores o macro o micro revestimiento estratificadas.
Y finalmente la textura superficial. Cuando tenemos dientes muy planos, muy pulidos, con bajo brillo, nos podemos ir a una restauración monolítica, versus cuando tenemos una con una microestructura muy marcada, periquimatías, crestas horizontales, nos vamos entonces a una estratificada. Entonces, viendo esto, o sabiendo esto que acabamos de comentar, este caso podría haber sido resuelto con una carilla feldespática o de disilicato después, por ejemplo, de un blanqueamiento interno, para que no necesitar habernos ido a esa opacidad. Y finalmente acabamos hablando de longevidad. A este paciente le restauramos en el sector anterior con coronas de Enamic, de ese entramado cerámico inyectado con polímeros y posteriormente con disilicato de litio. Y ella nos pregunta, ¿y qué me va a durar? ¿Dentro de 5 años van a estar las restauraciones en su sitio? Bueno, pues vayamos a la literatura de manera breve para contestar cuál es la supervivencia de estos materiales. Desgraciadamente, en prostodoncia no tenemos el mismo cuerpo de literatura que existe en la periodoncia. En la implantología existen muchos menos estudios, los estudios no están bien hechos, es difícil tener un seguimiento a largo plazo, es difícil hacer estudios clínicos randomizados. Entonces, los resultados que tenemos hay que cogerlos con papel de fumar. Esta es una de las pocas que está bien hecha, es del grupo de Irina Seiler y de Bjarni Pétursson, que lo que hace es investiga las complicaciones y la supervivencia de coronas cerámicas sin metal y con metal a 3 años. Aquí tenéis el diseño de la revisión sistemática. Coronas cerámicas es la intervención, la comparación ceramometálicas, se mide la supervivencia clínica y las complicaciones en diferentes tipos de estudio con un mínimo de 3 años de seguimiento. Bueno, ¿qué nos ofrecen o qué resultados nos ofrecen? 2015, es un estudio que ya se queda un poco antiguo, un poco obsoleto. Estas son las supervivencias que se proyectan a 5 años. Para los materiales que comúnmente utilizamos, como disilicato, por ejemplo, es relativamente alta, 97. Feldespática es un poco más baja, existen más fracturas catastróficas que se llaman, 91. La ceramometálica, que es el gold standard, 96, pero sí que vemos que la zirconia es relativamente bajo, 91, que por ejemplo las resinas nanocerámicas siguen siendo bajas, 83. Pero de PICN no había ni siquiera ningún estudio en aquel entonces, pero quiero que os quedéis con este número. Esto inicialmente eran los estudios iniciales de la zirconia, que se utilizaba y se cargaba con cerámica de revestimiento para ceramometálica, pero en circonio. Por eso veíamos índices más bajos. Cuando se miraban las complicaciones, estas eran las más comunes por material. En las feldespáticas una fractura de la estructura, que se denomina fractura catastrófica. ¿Por qué catastrófica? Porque no se puede reparar. Esa es la diferencia de un chipping. Un chipping viene a vuestra consulta y lo reparáis. Una fractura catastrófica os obliga a cambiar la restauración. En el disilicato de litio, por ejemplo, 2%, tanto de decoloración como fractura de la estructura. En las ceramometálicas el chipping 3% y en la zirconia existían unas tasas relativamente altas tanto de chipping como de fractura, por lo que os comentaba que eran cerámicas de revestimiento para las ceramometálicas. Pero luego viene este grupo y hace una revisión sistemática muy parecida, hace un año, en el 21, básicamente copiando el mismo planteamiento que hace Irena. Mira la supervivencia y las complicaciones de coronas unitarias y de puentes, y lo que se da cuenta, con un diseño muy similar, es que los porcentajes para algunos son muy parecidos. Para el disilicato de litio, 99%, el otro era 97%. Por ejemplo, aquí empezamos a ver resultados de cerámicas híbridas, 93%, como el PICN, pero empezamos a ver que la zirconia tiene unas tasas de supervivencia mucho más altas. ¿Por qué? Porque son las zirconias de última generación. O sea que los resultados sí son positivos para coronas unitarias de zirconia. Y cuando se miraban puentes, también la supervivencia era bastante alta, tanto de disilicato de litio en sector anterior, sobre todo, que son los estudios como el zirconio. Es decir, que si queremos contestar a nuestra paciente que nos pregunta, ¿me habéis restaurado con Enamic delante y con disilicato detrás? ¿Cuánto me van a durar? Bueno, tenemos literatura que nos permite contestar que a 5 años la probabilidad o la tasa de supervivencia es del 93 para Enamic y del 97 para el disilicato. Y que la complicación más típica que puede tener es la fractura, el chipping de esa cerámica. Muy bien, pues para acabar este capítulo a nivel del material en sí mismo, hemos hablado de la parte mecánica, sobre todo de la resistencia a la flexión, que es lo que miden los estudios. Las cerámicas vítreas, que son las estéticas, tienen menos resistencia que las policristalinas o las reforzadas.
y que en cuanto a la resistencia a la fractura, la zirconia detiene mejor la propagación de grietas porque al producirse una grieta cambia de fase, la zirconia pasa de fase tetragonal a fase cúbica y al aumentar de volumen arresta la propagación de la grieta. Por eso es un muy buen material a nivel mecánico. A nivel estético, hablamos de translucidez y de valor. La translucidez en los materiales cerámicos se ve afectada por el grosor del material y por el propio material cerámico, por supuesto. Cuanto más sea la fase vítrea, feldespática, más translucidez, más estética. Cuanto mayor sea la fase cristalina, más opacidad, pero más resistencia. Y finalmente, cuando hablamos de longevidad de los materiales, sabemos que más o menos todos ellos nos ofrecen una tasa de supervivencia por encima del 90%, pero si queremos ir a las que son más resistentes y con una mayor supervivencia, las policristalinas y las vítreas reforzadas, como el disilicato, presentan tasas por encima del 95%. Dicho eso, resolvemos con vosotros estos casos. Anita. Anita es la oftalmóloga de lo que os hablaba. Se rehabilitó de esta manera en la Universidad de Berna hace 25 años. Está descontenta, sobre todo con su función, también algo con la estética, y nos pide que le ayudemos. Entonces, vamos a analizar el caso tal y como hemos hecho en la presentación. Motivo de consulta, requerimientos mecánicos, estéticos y de longevidad. ¿Qué le pedimos al material? Ella nos pide función. Sus expectativas estéticas son media-alta. Tenemos un espacio restaurador amplio porque los dientes ya han sido tallados y sabemos que la estructura dentaria está reducida porque es redentistry, ya se tallaron, lo cual el sustrato casi seguro va a ser esmalte. ¿Qué le vamos a pedir al material? Queremos aumentar la dimensión vertical. La paciente tiene parafunción. Necesitamos un material con alta resistencia a la flexión y a la fractura, por estos dos factores. A nivel estética, ¿qué le pedimos? Bueno, ella nos pide dientes blancos, si puede ser, pero en cambio no podemos ir a un material translúcido porque el propio diente pilar es extremadamente oscuro, lo cual queremos un material que tenga baja translucidez. Posiblemente monolítico, no hay dientes de referencia, estamos restaurando todo, es tabula rasa. Y finalmente le pedimos al material que al menos haya estudios que demuestren que tiene una supervivencia alta. ¿Con qué creéis que le restauramos? Muy bien, con una zirconia. Aquí tenéis el caso, empezó con un mock-up. El mock-up fue el que nos dio la idea de que teníamos que aumentar la dimensión vertical 3 milímetros, el que nos dio la idea de que no era una buena idea extendernos hasta las raíces con las restauraciones porque se quedaban demasiado largas, lo cual hicimos un cubrimiento radicular con una técnica vista para conseguir tanto estas recesiones de aquí como estas recesiones de aquí cubrirlas. Y finalmente nos fuimos al material restaurador. Pero este caso es curioso porque arriba lo restauramos con zirconia, pero inicialmente por estética lo intentamos con un disilicato arriba. Abajo, como eran carillas y teníamos menos espacio bucal, nos fuimos a un disilicato y arriba inicialmente nos fuimos a un disilicato. ¿Y qué nos pasó? Que en la prueba estética se transparentaba el oscuro del pilar y nos hizo cambiar las restauraciones a una zirconia que en cambio son tremendamente opacas, con esa estratificación bucal que veis, y la paciente quedó muy satisfecha. Aquí tenéis el antes y aquí tenéis el después de Anita. Vale, pasemos a Daniela. Daniela es un caso curioso, ella es azafata, trabaja para Swiss Airlines y a Daniela la conocí yo en el avión. Yo estaba volando de Bilbao a Zúrich y yo estaba de hecho haciendo una presentación de vista y cuando pasó dijo, ¿eres dentista? Y le dije, sí. Y me dice, pues llevo tiempo queriéndome restaurar estas coronas, tengo estos márgenes feos, se me hicieron hace muchos años de diferentes blancos, ¿me podrías ayudar? Entonces la trajimos al curso de los estudiantes, los alumnos de quinto trabajan con nosotros en su último año y nosotros les ayudamos a realizar sus casos. Y ella acabó, por motivos económicos, en el curso de los estudiantes. Esta es ella, azafata de vuelo, lo cual expectativas estéticas extremadamente altas. Tenemos un espacio restaurador mixto porque algunas son coronas antiguas, como en el 1.2 y en el 2.1. El resto no tiene restauraciones, pero sí tiene esas caries radiculares o de clase 5 bastante feas y las enseña. No le gusta que las coronas que ella tiene que sean de diferente color y diferente brillo. Los requisitos mecánicos del caso son relativamente bajos, no le tenemos que pedir una alta resistencia, estamos en el zazón anterior. En cambio, sí le pedimos mucha estética, un valor medio-alto y, por supuesto, una alta translucidez. Y a nivel de longevidad, ¿qué le pedimos? Bueno, pues nos vamos a ir a un material donde sepamos que como uso de carillas o de coronas tenga una supervivencia alta, que también existen estudios. Y así resolvimos el caso.
tenéis el mock-up que nos dice que hay que alargar ese borde incisal. En este caso también nos pedía que cubriésemos esas recesiones porque estaban asociadas, sobre todo los caninos, a sensibilidad, y lo hicimos con un biomaterial y con una técnica en túnel a través de la incisión vista. Y una vez que le quitamos sus restauraciones, hicimos un tallado mínimo en los dientes para carillas y simplemente pulimos los que ya tenían un tallado agresivo para coronas y le restauramos con cerámicas vítreas. Feldespática en las carillas, en el canino, en la corona disilicato, feldespática en la carilla, en la corona disilicato, feldespática y feldespática. Y así acabó el caso de nuestra azafata de vuelo, que también pegó un cambio bastante importante. Nuestro técnico de laboratorio trabaja muy bien la feldespática, pero no porque trabaje muy bien la feldespática vamos a hacer todos los casos de feldespática. Cada caso hay que analizar y cada diente hay que decidir con qué se restaura. Marco, en cambio, era un caso muy diferente. Marco se acababa de divorciar, viene también al curso de estudiantes, además había tenido problemas con el alcohol, es un paciente que tiene reflujo gástrico y que se ha llevado por delante por esa erosión parte o gran parte de su estructura dentaria. En el caso de Marco, su expectativa estética es muy baja. Tenemos bastante material o espacio restaurador porque el propio ácido se lo ha llevado por delante, ya nos lo ha tallado el diente. Nuestro sustrato va a ser una mezcla de esmalte en la parte bucal y dentina en la parte palatina. Sí que queremos un material de alta resistencia porque Marco mide 2 metros, además tiene parafunción y además queremos abrir la dimensión vertical, pero en cambio no le tenemos que pedir mucha estética, nos podemos ir a un material monolítico y finalmente queremos, lógicamente, que tenga una buena supervivencia en coronas anteriores y en posteriores le vamos a realizar overlays. ¿Con qué crees que restauramos a Marco? Con una circonia, exactamente. Aquí tenéis el caso, otra vez empezamos con el mock-up nos indica cómo vamos a ir, hacemos un tallado mínimo basado en ese mock-up, simplemente para poder extendernos proximalmente. Los sectores posteriores, esos overlays, donde no tallamos por palatino, solo por bucal y proximal, y esas coronas anteriores. Aquí tenéis esa circonia pintada, monolítica pero pintada, y aquí la tenéis la cementada en boca. En este caso es una circonia estabilizada con 4 moles de óxido de ítrea para que no sea excesivamente opaca, pero nos siga ofreciendo una buena resistencia. Y aquí tenéis el antes de Marco y el después de Marco. Y los últimos 2 casos, Brugín tiene 57 años, es abogada. Ella ve en un anuncio en el periódico, de hecho en el tren, que es donde se suele... En Suiza existe un periódico que se llama 20 minutos, que se da gratis en todos los trenes. Mucha gente va a trabajar en tren y en tram, como hacía yo. Y ahí se pueden colocar anuncios y muchas veces en la universidad, cuando necesitaba pacientes sobre todo para el curso de estudiantes, se anunciaban ahí. Entonces Bruin acaba también con nosotros en el curso de estudiantes, paciente con mucha atrición y con mucha erosión, sobre todo con historia de bulimia cuando era joven. Esto es como se nos presenta. Quiere rehabilitarse, quiere mejorar la estética y se le da la sensación de que tiene dientes de bebé. Vamos a analizar el caso. Tenemos unas expectativas muy altas, ella además es abogada. El espacio restaurador en este caso por la parte oclusal es suficiente porque ella se la ha llevado por delante. La estructura dentaria del sustrato va a ser esmalte por la parte bucal y dentina por la parte incisal y palatina. Los requerimientos mecánicos son medios, no existe parafunción, pero sí vamos a levantar esa dimensión vertical que ha perdido. Le pedimos estética al caso y le pedimos también una alta supervivencia. Así es como rehabilitamos a Bruin. Empezamos con un mock-up. El mock-up rápidamente nos determinó que necesitábamos no solo alargar por la parte incisal, sino alargar por la parte cervical, lo cual hicimos un alargamiento de corona estético basado en el mock-up que teníamos, haciendo una pequeña gengivectomía, haciendo ostectomía también, para poder dejar el hueso aproximadamente a 3-4 milímetros de nuestro futuro margen restaurador. Aquí la referencia anatómica no es la línea melocementaria, sino el futuro margen restaurador que nos da el mock-up. Aquí tenéis ese tallado mínimo con overlays posteriores y coronas anteriores. ¿Y cómo creéis que restauramos el caso? Con disilicato. Una cerámica vítrea de disilicato que nos permite mantener la estética, podemos emular los dientes de referencia y que se parezca al color y al valor de sus propios dientes. Aquí tenéis a Bruin antes y a Bruin después.
Y finalmente os presento el último caso, que para mí es mi caso favorito. Nosotros en la universidad tenemos que presentar 12 rehabilitaciones para hacer la especialidad de prótesis, pero siempre se nos permite que elijamos una como favorita y lo suelen tener en consideración a la hora de evaluarnos, ¿no? Entonces, a Mark es el caso que yo he decidido como caso favorito, como caso estrella. Mark es un paciente suizo, él es fotógrafo, es muy artista, pero os podéis dar cuenta que con 37 años algo no va bien con Mark. Mark tiene una periodontitis de estadio 3 y grado C, lo que anteriormente se conocía como agresiva, y Mark se planta en esta situación con 16 años. Sus expectativas son altísimas porque es fotógrafo, porque al sonreír enseña absolutamente todo, como os enseñaré al final. Muestra esas troneras negras y esas raíces expuestas, tiene tremenda sensibilidad y nos pide a ver cómo le podemos ayudar. Claro, Mark es un caso multidisciplinar. No hablaré de todos los detalles del caso, pero sí que quiero que volvamos a hacer el mismo análisis. ¿Qué es lo que nos pide Mark? Nos pide mucha estética. Los dientes, en cambio, tenemos un espacio restaurador mínimo por el mero hecho de tener cierta movilidad. Los dientes anteriores se han bucalizado, de manera que no tenemos espacio restaurador si lo queremos restaurar. Tenemos una estructura dentaria mantenida, tenemos esa periodontitis de la que hemos hablado. Nos pide que le ayudemos con la estética, de manera que al menos queremos ir hasta premolares a la hora de mejorar esa estética. Sabemos que queremos estratificar las restauraciones, que queremos un valor medio y en cambio una alta translucencia debido a la edad del paciente, debido a que vamos a mantener todos los dientes y lo vamos a rehabilitar con carillas, pero en este caso lo vamos a rehabilitar con carillas dobles. Si ahora yo os preguntase, ¿cómo plantearíais este caso si lo queréis rehabilitar? Fijaros en estos dientes, son extremadamente triangulares. Si no hicieseis carillas dobles, habría que tallar ese 64% que decía el estudio y llevarnos por delante toda la parte triangular de ese diente. ¿Cómo lo podemos restaurar? ¿Qué es el protocolo que intentamos hacer en pacientes periodontales, sobre todo jóvenes? Carillas dobles, carilla palatina primero, técnica de Bailati, y después la carilla bucal, a veces con o sin levantamiento de la vertical. Y es precisamente lo que hicimos. Aquí tenéis el caso. ¡Epa! Me he ido demasiado rápido. Primero hicimos, lógicamente, el tratamiento periodontal con su fase higiénica. Bueno, no sale directamente. Con su fase higiénica, el paciente seguía presentando bolsas. Luego pasamos a una fase regenerativa. Mejoró mucho, incluida la higiene oral, pero seguía presentando bolsas. Hicimos amputaciones radiculares y molares superiores. Mantuvimos todos los dientes, empezando con un periodontograma que no me da tiempo a enseñaros, pero que os echaríais las manos a la cabeza. Cuando tuvimos salud periodontal pasamos a una fase ortodóntica de 8 meses, primero con alineadores propios de la universidad, que no valieron, pasamos con Invisalign, 4 meses, conseguimos traer hacia atrás todo ese sector anterior que estaba bucalizado para poder tallar menos, porque si no llegábamos hasta la pulpa de ese diente, otra vez nos lo marca el mockup hacia dónde vamos. Y finalmente cementamos primero las carillas palatinas de 4 a 4, que lo único que hicieron es devolvernos el espacio de las troneras para después poder, siendo las carillas iniciales de composite, las finales de disilicato de litio, cerrando esos espacios y pudiendo ser bastante mínimamente invasivos. Las carillas palatinas es un composite híbrido, cera smart, y las bucales con un disilicato de litio, siguiendo esos requerimientos estéticos que nos pedía el caso. Y si veis ahora el cambio de Mark, este es Mark al inicio del tratamiento, con su periodontitis y su estética tremendamente limitada, y este es cómo termina el caso Mark, manteniendo todos sus dientes con salud periodontal, con mejor posicionamiento de esos dientes tras la ortodoncia y con esas carillas estéticas dobles que nos obligan a ser o que nos permiten ser más conservadores. Y con eso me gustaría acabar. Las recomendaciones clínicas son ninguna. Las recomendaciones clínicas son un libro de cocina y la odontología no es un libro de cocina. Si hay A se hace B y si hay C se hace D. Depende de cada caso y hay que analizar cada caso.
Entonces, acabar la presentación poniéndoos 3 líneas de cuando veáis oscuro hacer circonia, cuando veáis claro hacer disilicato, no es real, es hacernos vagos. Es el promulgar que usemos el sistema 1 del cerebro, la intuición, y no el sistema 2, el raciocinio. Esto son las recomendaciones de la presentación. Es una tabla donde cada caso, para carillas, el material puede ser composite, feldespática o disilicato. La mecánica es diferente, composite y feldespática no es tan buena como el disilicato. La estética también es diferente, la feldespática reina, seguido del disilicato y luego del composite. A nivel de preparación, más mínimamente invasivos con composite y feldespática y nos hace tallar un poquito más el disilicato por las propiedades y el espesor que necesita el material. Y finalmente la supervivencia basada en revisiones sistemáticas, la más alta siendo el disilicato, 94 al 98, seguida de las feldespáticas y seguidas del composite. Si lo que estamos haciendo son inlays y onlays sobre dientes, también podemos elegir entre estos 3 materiales, composite, feldespático y disilicato, siendo parecidas la mecánica, mejor la del disilicato, la estética, mejor la de las feldespáticas. La preparación, ninguna. Normalmente los inlays y los onlays, después de quitar la caries, o si estamos tratando una fractura, va a estar orientada al defecto y lo va a marcar el mock-up. Solo quizá las de disilicato nos hacen o nos obligan a ese tallado mínimo. Y finalmente las tasas de supervivencia son altas, sobre todo de disilicato y de compo, y no tan altas de feldespática. Y finalmente, cuando hablamos de coronas, tenemos esos 4 materiales, feldespático, disilicato, circonia y ceramometálicas, las 4 opciones. A nivel mecánicas, todas muy buenas menos las feldespáticas. A nivel estéticas, las 2 primeras, feldespáticas y disilicato, superiores a las demás. La ceramometálica, lógicamente, mucho menos. Los requerimientos a la hora de preparar, mucho más extensivos y más agresivos en las 2 últimas, porque requiere de mayor espesor el material, menor en las 2 primeras. Y finalmente una supervivencia relativamente alta, de la que hablábamos antes, 91% para las feldespáticas y muy altas para las de disilicato, 97-99, circonio en función de qué estudio mentemos, 91-99, y las ceramometálicas todavía considerado gold standard en cuanto a supervivencia, 97. Eso sí es una recomendación clínica, y no al ver A hacer B. Y ahora os pregunto, ¿qué creéis que hay dentro de la caja? El cerebro de Einstein. Una pieza del cerebro de Einstein. La caja está vacía, como os habéis podido imaginar todos, porque la decisión, no tenemos un material restaurador ideal para restaurar todos nuestros casos, la decisión está en vuestra cabeza y tenéis que decidir en cada caso. Por favor, muchas gracias por vuestra atención y si hay preguntas, usad el sistema 2. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Pero igual alguien te quiere hacer alguna pregunta. Yo, aquí estoy. Sí, Nuno. Alfonso, enhorabuena, me encanta escucharte. Creo que es un auténtico lujo que estés en nuestra asociación y pienso que deberíamos aprovechar más de ti en el buen sentido. Y tiro el guante a la Junta por si sería posible en un futuro que nos dé alguna charla más sobre preparaciones adhesivas posteriores, anteriores, sería fantástico. A la Junta no lo tienes que preguntar, tienes que preguntar a él. Bueno, yo digo que si sería posible, que a mí personalmente me encantaría. Yo estaría encantado. Y luego quería preguntarte, ¿qué protocolos de cementación utilizas con la circonia? Con la circonia, bueno, la circonia lo que tienes que tener en cuenta es que no se puede grabar y entonces el protocolo adhesivo es diferente. Normalmente empiezas con una fase o con un chorreado de arena para poder sacar a relucir o aumentar la microestructura y luego te tienes que ir a un cemento que tenga un monómero MDP para permitir cementar. Nosotros el protocolo que usábamos en la universidad era con Panavia, donde seguíamos una parte sobre el diente y una parte sobre la restauración. La restauración, como te decía, primero chorreado y luego utilizábamos un silano, normalmente monobond, y sobre el diente hacías primero la parte de ácido fosfórico un poco más larga en esmalte, un poco más corta en dentina, seguido del propio líquido de adhesivo que viene con la Panavia, que se llama líquido A y líquido B, que se mezcla y se aplica sobre el diente. Si tienes composite sobre el diente hay que ponerle también monobond y finalmente
pones la panavia y la dejas cementar. Existen diferentes protocolos, no es el único. Nosotros los que tenemos están, digamos, indicados por Mutlu Özkan, que es la científica de biomateriales que nos ha marcado todos los protocolos. Si queréis, en la próxima vez que lo hagamos, le dediquemos más tiempo, os los puedo presentar, porque para cada material que he enseñado existe un protocolo diferente. Algunos son con ácido fluorhídrico, por ejemplo, si es una cerámica vítrea, otros es con chorreado con arenado, si es una zirconia. Entonces, dependiendo un poco de cada caso, es diferente. Pero si quieres, tengo los charts, las tablas, y te las puedo enseñar o te las puedo pasar. Xavi. Mira, Alfonso, enhorabuena por la presentación, que es magnífica. Yo te quería comentar, en el último caso que presentas, el caso del paciente periodontal, sí. ¿No ferulizas los dientes? No, porque... ¿Ferulizas? Los dientes de abajo sí estaban ferulizados. Miento, al acabar sí ferulicé el caso. Durante el tratamiento no podía. Es verdad que a la hora de regenerar sí es más estable. No era tampoco una movilidad mayor después del tratamiento periodontal básico, mayor a 1, de manera que a él no le molestaba, pero al acabar el caso después de hacer toda la cementación sí que acabó con un 4+4 palatino. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí estos casos que te vienen pacientes periodontales y que acabas el caso y lo acabas precioso, pero cuando lo ves a los 3 años hay uno que se ha vestibulizado, otro que se ha descolgado un pelín y eso me deprime profundamente. La verdad es que... Ya hablaremos tú y yo. Sí, es una muy buena pregunta, Xavi. Claro, yo tengo... Yo estoy en contra. ¿De ferulizar? Sí, pero... ¿Por la higiene? No, porque si fracasa algo tienes que sacar todo y sin embargo de esta manera solo sacas uno. Ah, pero tú hablas ferulizar que todas las restauraciones... ¿Algún sistema de ferulización en esos dientes que estaban tan periodontales? Para mí los 4 incisivos superiores, la primera visión que he tenido es decir, ostras, eso está bastante descolgado, ¿eh? Y mi impresión es de que sin ferulizarlo, eso es fácil que te dé problemas estéticos a los 2-3 años. Se te puede abrir. Además, normalmente, esto lo saben más los ortodoncistas, después de un tratamiento largo, estuvimos 8 meses con la ortodoncia para traerlos hacia atrás, para que no tuviésemos que tallar tanto por bucal. Claro, si no ferulizas, la probabilidad de que se vuelva a abrir es mayor. Y él odiaba los diastemas. Él lo que no quería es tener esos diastemas abiertos. Pero no lo hicimos durante la fase periodontal. La regeneración es verdad que fue más en posteriores. Yo creo que los prostodoncistas de esta asociación necesitáis hacer una puesta en común en un curso monográfico para vosotros. Sí, sí. Por supuesto. Sí. Y la tenía también, ¿eh? No la he enseñado en la foto, también la tenía. Sí. Sí, totalmente. Bueno, oye, de verdad, esto es súper interesante, pero son las 2:10 de la tarde. Creo que ha sido, una vez más, una reunión muy fructífera. Pasito a pasito vamos avanzando. Vemos que hay una enorme... Antes de esto, muchísimas gracias, Alfonso. A ti, John. Y permíteme que diga una cosa antes de que os marchéis. Llamada a todos vosotros, sé que tenéis unos casos preciosos. Necesitamos casos en el journal y yo sé que los casos los tenéis, es quitaros la pereza de mandárnoslos. O sea, que os animo a que lo hagáis y os ayudaré en la medida que pueda para que publiquéis. Todos tenéis el nivel para publicar en esta revista, todos, y me encantaría que tengamos más representación de BQDC en el iJet, en la revista. Gracias. Bueno, y como os decía, pasito a pasito tenemos que ir haciendo más cosas. Nos comprometemos a seguir haciéndolo.